Bueno, leímos en Juan capítulo 11, versículos del 1 al 4, y vamos a hablar acerca de algunas lecciones de fe que son importantes para nosotros. Yo decía que no es para nadie un secreto de que la fe tiene que ser probada, ¿verdad? Las Escrituras afirman esto y nosotros necesitamos que nuestra fe crezca, se fortalezca en el Señor y en su palabra. Para este propósito, con frecuencia, la prueba es ideal. O sea, la prueba de nuestra fe se constituye en un ideal para que esta fe sea una fe más preciosa que el oro, dice la Escritura, una vez que es sometida al fuego de la prueba. En estos capítulos de Juan 11 hasta el capítulo 12, verso 50, hay una transición que encontramos aquí entre la vida y la muerte, el rey y el siervo, aquel que da vida y que es la vida, aquel que, según los pasajes que hemos estudiado anteriormente, fue enviado a este mundo para que fuera la luz de los hombres y les guiara en el conocimiento del Padre. Bueno, estos dos capítulos nos dan un esbozo de estas cosas, de estos conceptos, y hay una transición porque se observa que va creciendo, ¿no? La revelación de Jesús a nuestras vidas a través del Evangelio de Juan. Sin embargo, este milagro específico que se está comentando aquí en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, fue una de las señales más que Jesús hizo para demostrar su mesianidad. Pero, además de eso, lo que constituye esta narración de los eventos aquí, que se dieron aquí, son para nosotros de vital importancia porque nos dan lecciones de fe para nosotros hoy. Y la primera de estas lecciones, o vamos a ponerlas en contexto cuando comenzaron, ¿verdad? A darse estos acontecimientos y estas lecciones para nosotros, es que Jesús recibe la noticia de la enfermedad de Lázaro. Ahí lo leímos, los primeros 3 versículos del capítulo 3. Llama la atención al que dice, al que amas, según dice la versión de 60. La nueva versión internacional dice, tu amigo querido ha muerto. Es decir, que esta noticia tuvo que haber consternado a nuestro Señor Jesucristo, porque está recibiendo una noticia acerca de la muerte, de la enfermedad, pero ya él sabía, ¿verdad?, lo que realmente estaba por acontecer. La enfermedad de su amigo Lázaro, a quien él amaba. Pero de una manera que de pronto uno no entiende al leer las Escrituras, ocurre algo. Jesús decide postergar la ida hacia Betania para ver a Lázaro, aún recibiendo la noticia de que estaba enfermo. Había una distancia de 35 a 40 kilómetros, lo que equivalía en aquel entonces a un día de camino. Pero eso, sumado al día en que Jesús recibe la noticia y los 2 días más que él decide permanecer donde estaba, se sumaron los 4 días, de los cuales nos habla las Escrituras. Y la primera lección que aprendemos es que en ocasiones Dios permite que circunstancias difíciles se presenten en nuestras vidas, muy a pesar de que nos ama, porque Él amaba sin duda a esta familia, que vamos a ver que es una familia especial. Sin embargo, a pesar de eso, a esta familia les llegó la prueba, les llegó el día del sufrimiento y el día del dolor con la muerte, con la enfermedad de Lázaro, el único varón aparentemente de esta familia, que estaría de alguna forma a la cabeza de este núcleo familiar. Una segunda lección: la enfermedad de Lázaro no terminaría en muerte. O sea que no debemos dar por eso las cosas, o
terminadas cuando se presentan situaciones difíciles. Quizás que nosotros no tenemos posibilidad alguna de enfrentar o resolver. La confianza debe estar puesta en el Señor, porque finalmente Él sabe la razón por la cual permite estas circunstancias. Y en este caso, Jesús decide permanecer allí donde estaba, precisamente porque Él estaba consciente de que la enfermedad de Lázaro no terminaría en muerte, a pesar de que sabía que iba a morir. El Señor dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios que se iba a manifestar a través de esta enfermedad. O sea que después de todo, aunque nosotros no lo sepamos, Dios tiene un plan perfecto en cada circunstancia de nuestras vidas. Y todo, si somos de los que caminamos con Él fielmente, va a colaborar para su gloria, para su alabanza. Y es lo que debiéramos nosotros tener siempre en mente, en perspectiva. Sea lo que sea que estemos pasando o por pasar, sabemos que si estamos con Él, esa situación va a ser para la gloria de su nombre. Él sabía que esta enfermedad de Lázaro iba a ser para que Dios fuera glorificado en él. O sea, que las circunstancias adversas, hermanos, como ya dije, se van a presentar en nuestras vidas, o en la vida de nuestra familia, de una manera u otra. Y es posible, si no seguro, que una dosis de dolor y sufrimiento sea necesaria para que finalmente Dios sea glorificado. Bueno, esa es la forma en que solemos ver que Dios obra en la vida de sus fieles. Y no somos quienes para cuestionar esto. Cuestionar estos asuntos sería cuestionar su sabiduría, ¿verdad? Y su soberanía, porque después de todo, pues, si Él es Dios, es soberano, y Él hace como Él cree que es mejor para nosotros. Un ejemplo de esto es el clásico ejemplo de José, que quisieron hacerle mal desde el principio los hermanos, y finalmente Dios lo hizo de segundo en Egipto. Para hacer breve la historia, usted la conoce, ¿verdad? O sea, todo lo que quisieron hacer, el mismo José le dijo a su hermano, Dios lo cambió para bien y lo llevó a hacer el segundo en Egipto. Pero estuvo en la cárcel, sufrió, pasó tiempos difíciles, pero siempre sabiendo de que el Señor estaba en control de su vida. Una tercera lección para aprender aquí es que hay que aprender a confiar en Dios, muy a pesar de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser adversas, pueden ser contrarias, difíciles para nosotros, pero debemos aprender a confiar en el Señor. En el versículo 8 dice: le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez más allá, porque Jesús dijo que había que ir a Judea otra vez, ¿verdad? Pero recuerden, hemos estado predicando en estos pasajes anteriores, y hace unos días apenas los judíos buscaron piedras para apedrear a Jesús, y ahora los discípulos dicen, en otras palabras, ¿verdad? No seas tonto, ¿cómo quieres volver allá? ¿Para que te maten? ¿Acaso quieres morir, verdad? O si fuera un cubano de chico, tú estás loco, ¿cómo tú vas a querer ir para allá otra vez? Porque la vida de Jesús estaría en peligro. Y los discípulos temieron por la vida de su maestro. Los discípulos, sin embargo, malentienden al Señor nuevamente. Versículos 12 y 13. Dice: dijeron pues entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, porque Jesús le había dicho que Lázaro estaba dormido, ¿no? Y él iba para despertarle. Pero ellos le dijeron, pues si está dormido, pues no pasa nada, no pasa nada. Pues simplemente va a despertar otra vez. Los versículos 12 y 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Bueno, siempre perdidos estos pobres, ¿no? Necesitaban mucho más del Señor para entender las cosas que el Señor quería
que entendieran. Pero en fin, aún así, ellos estaban en la disposición de ir con el Señor. Ok, tú quieres ir, y bueno, ok, vamos allá contigo, ¿no? Jesús se alegra en esta situación, que al que no entiende el contexto dirá, bueno, ¿cómo es posible, no? Dice, y me alegro por vosotros, dijo, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. O sea, Jesús está diciendo, me alegro que haya pasado esto, es decir, que estuviera allí, para que ustedes tengan la oportunidad de creer, para que ustedes puedan ver la gloria de Dios, y vamos a él, vámonos. Entonces había alguien allí, famoso Tomás, versículo 16, que dijo, entonces Tomás, llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, Tomás dijo, bueno, si ya está de morir, pues vamos, ¿no? Alguien puede decir, bueno, señalando lo negativo, este hombre solamente está viendo lo negativo, está viendo el problema nada más. Pero la verdad, hermanos, fue un acto de valor. Tomás, a pesar de que él decía, bueno, si él quiere ir, sabemos que lo va a matar, porque hace poco quisieron matarlo, si ahora regresa allí, pues vámonos. Jesús está viendo la ida para allá como una manera de que Dios sea glorificado, porque él sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? O al menos se lo había pedido al Padre, lo vamos a ver después. Pero Tomás dice, bueno, vamos a morir, pero vamos. Y eso es un ejemplo tremendo, porque a pesar del temor, el verdadero creyente camina con el Señor, no tiene miedo a caminar con el Señor. Quizás tenía en perspectiva su propia muerte, pero a él no le importó. Entonces, por eso el caso de Tomás aquí es para nosotros un ejemplo tremendo de valentía, de querer caminar con el Señor a pesar de que estaba presagiando su propia muerte. Esto es algo que debemos considerar en nuestras vidas. Cuando Nehemías recibió la noticia de que la ciudad había sido quemada, las puertas del templo habían caído, ¿qué fue lo que hizo? Dice que él temió en gran manera. No es que estoy lleno de dolor, no, tenía miedo. Pero se presentó ante el rey, le pidió las cartas, dio permiso para ir a Jerusalén, para reconstruir la ciudad. Y llegó allá y encontró una oposición tremenda. Recuerden a Gesem, a Tobías, toda esa gente que quisieron quitarle la vida a Nehemías. Y dice que en una mano tenía la espada y en el otro la saúl. Y temí, dice de una manera, hermanos, el verdadero valor no consiste en la ausencia del temor, sino que a pesar del temor, continuamos haciendo la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que teme un montón de cosas y se desaniman por cualquier cosa, pero no son capaces de hacer frente a la situación y seguir adelante. ¿Usted cree que yo no me desanimo? Claro que sí. Pero mire, me ha tocado predicar a una sola persona. A una sola persona, y la tentación no predicar el sermón, no predico 4 palabras. No, un sermón que me cuesta una semana para prepararlo, se lo daba a la persona. Porque es que es la que es digna de recibir, la que viene, la que busca, la que tiene hambre. Y mi responsabilidad es darle lo mejor, aunque sean 1 o sean 100. ¿Verdad? Eso es lo de menos. Bueno, tenemos nosotros que no dejarnos vencer por el desánimo o el temor que podamos estar experimentando en situaciones difíciles. Como Tomás, debemos decir, vamos con él, para que muramos todos. Para que muramos todos. No tenía mucha fe de pobre, pero sí tenía valor, bendito sea Dios. Y eso es algo, hermanos, como comentábamos en la clase, que el mismo apóstol Pedro experimentó en su propia vida, ¿no? A pesar de todos sus fracasos, de haber negado al Señor, de todo eso que nosotros sabemos, Pedro resultó como aquel que fue probado y salió como el oro. Su fe salió como el oro, victoriosa en su Señor, y el líder prominente de la iglesia primitiva. Bueno, Jesús recibiendo la noticia y sucediendo todas estas cosas, finalmente en el versículo 17
él llega a la aldea donde estaba Lázaro en Betania. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días, ¿no? O sea, ya Lázaro estaba apestando en gran manera, descompuesto ya, no había remedio, estaba irremediablemente muerto, ya no había posibilidad allí de que tenía solamente una muerte incipiente, pero que no tenía la muerte cerebral, todas esas cosas que hoy manejan los médicos. No, estaba muerto irremediablemente, no había manera. Y quizás uno de los propósitos del Señor de demorar su vida era eso, porque existían supersticiones acerca de la muerte, del primero, el tercer día, y para evitar que cualquier superstición de esa pueda ser aplicada al caso, Jesús aparece al 4º día. Aquí ya no hay otra solución que la manifestación del poder de Dios. Si Jesús hubiera partido de inmediato, pues de pronto no hubiera sucedido, pero no se concretaba el plan perfecto de Dios, porque Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo, y aunque esa es una versión que tenía para más adelante, vale que la mencionemos. El tiempo de Dios es el tiempo adecuado, no es el tiempo nuestro, hermanos. A veces podemos sospechar que el tiempo de Dios pues se retrasó, se adelantó, depende de las circunstancias y la manera en que nosotros respondamos a esas circunstancias, pero la verdad es que el tiempo de Dios es perfecto. Dice la Escritura que muchos judíos habían ido para dar el pésame a Marta y a María. Habían venido como de 3 kilómetros de distancia y su mayoría eran judíos, pero no era una cantidad cualquiera, era una gran cantidad de gente. Y esto quizás fue un factor que permitió, ¿verdad?, el mismo Dios, dado que la misma familia de Lázaro no era una familia pobre, ellos eran una familia de dinero, era gente rica y tenían pues prominencia en la sociedad aquella, y por eso que conocían quizás a mucha gente importante de los judíos que vinieron para darle el pésame a las hermanas en esta ocasión de dolor y sufrimiento. Quizás el Señor permitió esta cantidad de gente que viniera, porque ellos iban a ser testigos del poderoso milagro que Él iba a operar con la resurrección de Lázaro, algo que era necesario como parte de las señales milagrosas para demostrar que Él era el Mesías. Era esta familia, como digo, esta familia rica, era una familia adinerada, era una familia temerosa de Dios, eran fieles judíos, era una familia que era bendecida por el Altísimo de una manera muy especial, porque habían recibido al mismo Jesús en su casa. Recuerden que Jesús fue a visitar a Marta y a María. Sin embargo, hermanos, era una familia donde el duelo también había llegado, lo que estábamos diciendo hace un rato. También a la casa de los fieles llega el dolor, llega el sufrimiento, puede llegar la tragedia. Pero afortunadamente podemos ver aquí que donde llega el duelo también llega el consuelo, porque Dios no nos deja ahí tirados a un lado, muy a pesar de que circunstancias difíciles tengan que pasar. Vivimos en un mundo que sufre las consecuencias del pecado, y una de las consecuencias del pecado es la muerte, y la muerte, a menos que el Señor venga antes, pues todos tenemos que enfrentar. Entonces, hermanos, el consuelo es fundamental, pero hay que ser instrumento de consuelo, como aquella gente que fue a visitar a las hermanas para darles su consuelo, su pésame, ¿verdad?, y acompañarnos en ese momento de dolor. Y el mismo Jesús que se dispuso en su tiempo para ir a la casa de las hermanas y también mostrarles su empatía. Es una lección muy importante para nosotros también, que a pesar, hermanos, del dolor que podamos experimentar, que esté experimentando
el hermano, nosotros estemos dispuestos para ser instrumentos de consuelo. Que Dios nos use para traer un poco de consuelo, de fortaleza, de esperanza a la gente que está sufriendo. No nos encerremos en nuestras cuatro paredes y no nos desaprendamos del mundo y del sufrimiento de los hermanos. Tenemos que dar nuestro paso para estar presentes y brindar nuestra ayuda. Y Jesús también lo hizo. Pero como decía, ¿verdad? Y reafirmando la lección, no sé si recuerdan en un programa medio loco mexicano que decía hasta en las mejores familias. Qué horrible el programa ese, ¿no? Yo nunca había visto, pero una vez lo puse y yo, qué raro está esto. Yo veía ahí en el público un tipo así con una cara de lobo tremendo y yo, ¿qué es esto? Y resulta que era parte del show. Había monstruos sentados ahí. Esa era Carmen Salinas. Horrible, una locura. Pero lo que quiero decir es que hasta en las mejores familias pasan todas las cosas. En las mejores familias se muere la gente. En las mejores familias se enferma la gente. En las mejores familias se pierde el empleo. Hay situaciones diferentes de crisis que se pueden presentar hasta en las mejores familias. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar prestos para ser ese instrumento de consuelo de parte de Dios. Porque si pasa esta situación de dolor, también hay consuelo que nosotros podemos mostrar. Y la Escritura nos lo ordena. Dice la Escritura: gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Jesús finalmente es recibido por Marta, es el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María estaba quizás más adolorida allí llorando, y Marta, al escuchar que Jesús salió a recibirle, ¿no? Que no había llegado todavía, estaba a medio camino, a un lugar donde ella podía encontrarle, y salió al encuentro de Jesús. Y entonces Marta expresa sus más íntimos sentimientos de dolor y fe. Ella estaba confiada en que Jesús hubiera podido hacer algo por su hermano, de haber llegado antes. Por eso le dice: maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero no es, el tono es este, yo le decía, no es como algunos predicadores de la iglesia. Maestro, si hubiese estado aquí, como reclamando. No, ella no está reclamando absolutamente nada. Ella está compungida, metida en su dolor, sufriendo la pérdida de su hermano. Y por eso es que le dice, pero no reclamando, no absolutamente nada: maestro, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué tremendo, ¿no? Dolor, pero a la misma vez fe de que si Cristo hubiera estado allí, no hubiera sucedido la tragedia. Ella estaba confiada en eso. Entonces, hermano, otra lección de fe importante es que se vale el lamento. El lamento es legítimo, es humano. Alguna gente te quieren hacer ver que tiene fe cristiana, ni siquiera se siente por las situaciones, ni llora, ni se entristece, ni se lamenta. No sé si tiene el libro Lamentaciones. Sí, hermano, el lamento es humano. El dolor es humano, el entristecerse ante situaciones como esta es humano, y cualquiera que venga a decir lo contrario, repréndelo con toda confianza, porque ese es aquí que viene a hacer más daño que bien, en el nombre de la supuesta fe. No, Marta estaba en esta situación, y Jesús pues la consuela. Versículo 23 dice: tu hermano resucitará. Bueno, tranquila, Marta, no pasa nada. No pasa nada, tu hermano resucitará. Y Marta se queda como, y entonces le responde: sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, Marta comenzó a teologizar, a tratar de entender a Dios y poner en perspectiva las cosas.
Y eso era natural también. No es que no tuviera fe necesariamente, ¿no? Es que está tratando de entender la situación a la luz de las Escrituras. Y ella dice, claro que sí, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Y entonces Jesús intenta de contextualizar a Marta y dice las tremendas palabras: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No, el Señor le da el puntillazo, pero no para hundirla a ella, no para hacerle ver que no tenía fe, simplemente está tratando de contextualizarla, porque ella necesitaba entender que tenía enfrente de ella misma al que da y quita la vida, el que tiene el poder para resucitar incluso a los muertos, y esa era una de las características del Mesías que vendría. Pero a Marta todavía no le cae el 20, como decimos, a pesar de esto. Bueno, así nos pasa a todos. Realmente en nuestros dolores y sufrimientos muchas veces no nos cae el 20. No vemos con claridad, no pensamos con claridad, y mucho menos se apodera de nosotros una fe tan grande como esa, ¿no? Decir, sí, Señor, es verdad, vamos para allá, vamos a decir a Lázaro que salga. No, ella no está en esa condición, es imposible, pero está tratando de responder adecuadamente a la situación bíblicamente, si podemos usar la palabra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que acatar nuestras circunstancias, hermanos, con el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor, ¿verdad? Y buscar respuestas en la palabra del Señor. Y ya, si Dios quiere hacer algo extraordinario, aparte, eso ya es asunto de Él, ¿verdad? No necesariamente Marta lo entendió en ese momento, pero está en proceso, está el Señor tratando con ella. Y entonces, Marta recibe además, que a propósito no lo leí en el momento que leí el texto, recibe una pregunta que le decimos, hay un programa en Cuba, antes, que le decía la pregunta de los 64,000 pesos. No sé si hay algo parecido en México, ¿no? Pero era un programa de concurso, eso, les hacía una pregunta que valía la respuesta de 64,000 pesos para que la respondiera. Quiere decir que no era una pregunta fácil. Por eso digo que esto para señalar que la pregunta que hizo Jesús a Marta aquí es el fundamento de todo esto, no solo del pasaje, del Evangelio completo, del Evangelio de Juan, y diría más, de la Biblia completamente para nosotros. ¿Qué dice? ¿Crees esto? O sea, el punto no estaba tanto en que si Jesús era o no la resurrección de la vida. Él es la resurrección de la vida. Y el que esté muerto vivirá. Pero el punto ahí importante no era tanto eso como lo que Marta creía. Por eso es, ¿y tú lo crees? ¿Crees esto? Porque, hermanos, eso es lo fundamental en nuestra vida, aún en los contextos de fe, en los contextos de sufrimiento y dolor. Por mucho que estemos metidos en esas circunstancias de duelo, hay una llama que no se apaga, y es la confianza que tenemos en quién es Jesús. Él seguirá siendo la resurrección y la vida. Él seguirá siendo el Todopoderoso para nosotros, el autor y consumador de nuestra fe, aunque estemos nosotros tirados en el suelo. Y por eso Él hace ese énfasis. Todas estas cosas, dice el evangelista Juan en el versículo 31 del capítulo 20, se escribieron con ese propósito para que conozcan que tú eres el Cristo. Ese es el kit de la cuestión. Si por mucho que logremos o no logremos, finalmente no sabemos responder quién es Jesús para mí. Estamos, como dice el dicho, fritos, estamos colgados, hemos perdido el tiempo, porque entonces no tuviéramos el conocimiento salvador de Dios. Por eso es que
lo más fundamental es eso, que sepamos quién es Jesús, que no lo perdamos de vista en nuestras pruebas, en nuestros sufrimientos, que sigamos confiando en que Él es, bendito sea su nombre. La séptima lección, la lección maestra para todos nosotros es saber quién es Jesús, aun cuando estamos en dolor. Marta fue a ver a María, estaba por allá en la casa, quizás llorando todavía, estaba, dice la Biblia, y le dijo: el maestro está aquí y te llama. Qué interesante. ¿Cuántos sermones no han escuchado en esa parte? Nada más, muchos. El maestro está aquí y te llama. No, es que descontextualizan un poco, pero bueno, es válido en cierta manera. El punto aquí más maravilloso, hermanos, es como le puse la nota: dichosos son aquellos que pueden atender al llamado del Señor aún en sus momentos más difíciles y dolorosos. El punto es estar en sintonía con el Maestro, de manera que aún cuando estamos sumergidos en el dolor y la tristeza, quede todavía esa conexión. El Maestro está aquí y te llama. Dile al Maestro que yo no estoy para nada ahora, ni siquiera para Él. Yo estoy aquí con mi hermano y no quiero separarme de Él. Sabio, a ver, Maestro, porque el Maestro está aquí y te llama. Hermano, eso finalmente es lo que importa a nosotros, es la obediencia. El Maestro nos sigue llamando. La iglesia está vacía, pero el Maestro nos llama. Porque entonces yo debo de venir. Cuando puedo estar aquí, pero no se puede. Pero muchas veces no es tanto. El Maestro está aquí y te llama. No me gusta el pastor. Bueno, entre tanto que está, todavía el Maestro está aquí y te llama. Y si no te gusta el pastor, pues hay arreglos, se puede hablar. Y ya. Pero aprendamos a escuchar al Maestro, hermanos, en los momentos de dolor, como hizo María. Y fue a ver al Señor. ¿Y qué cree? La misma historia. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Repitió las mismas palabras que Marta. ¿Qué nos dice esto? Nuestro sentido común nos dice que durante todos esos días en que Lázaro había enfermado y había muerto, la una a la otra comentaron eso más de una vez. Ay, qué lástima que el Maestro no está aquí. Si estuviera aquí no pasa esto. Mira, si estuviera aquí lo sanaba. Pero y después que se murió, dice: no, mire, ya, ni modo. Si hubiera estado aquí. Tanto lo repitieron que se lo dijeron al Señor, las dos. Se lo dijeron: el Maestro está aquí y te llama, expresando nuevamente ese sentimiento de dolor y de sufrimiento. Bueno, hermanos, el Señor, aquí encontramos, y por favor, si se está durmiendo, ya voy a terminar, pero este versículo es importante, muy importante. El versículo 33. Entonces Jesús, al verla llorando, a María, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, dice que se estremeció en el espíritu y se conmovió. Bendito sea el Señor. Le voy a leer en diferentes versiones esta frase porque es importante. Dice en la versión Reina Valera revisada: se estremeció interiormente y se conmovió. La Reina Valera: se estremeció en espíritu y se conmovió. La Nueva Versión Internacional de Estudio: se turbó y se conmovió profundamente. El Código Real, una versión hebrea del Nuevo Testamento, dice: se conmovió profundamente en su neshama, es decir, en su alma, y se afligió internamente. La Biblia de Jerusalén: se conmovió interiormente, se turbó. Y finalmente la Biblia latinoamericana dice: se conmovió profundamente y se turbó. Quiero hacer énfasis en esto,
que se repite como en 3 versiones, y se turbó. Y se turbó. Porque aquí vemos 2 cosas: la reacción del hombre Jesús y la reacción del Mesías, si no queremos decir del divino Jesús. El hombre Jesús está en un momento de empatía con esta familia. Él está identificado con el dolor y el sufrimiento de ellas, y por eso al verlas llorar, él también se conmueve y llora. Porque vamos a ver después, en el versículo 35, el versículo más pequeño de toda la Biblia, Jesús lloró. Y ese es el hombre Jesús, empático, humano, el humano Jesús, compartiendo el dolor de las hermanas. Pero está el Jesús que vino con la misión del Padre y que entiende todas las cosas. Entonces, ese Jesús está disgustado por la enfermedad y la muerte que son resultado en este mundo del pecado en que ha caído. El punto está, antes de seguir nuestro, es que cuando Jesús vio esta escena, hermanos, no estaba viendo una escena típica, quizás muy tradicional, de alguna manera, ¿verdad? Sí, estaba en presencia de un aspecto cultural, pero ese era el Jesús divino el que no entendió esto. ¿Por qué? Porque dice aquí que la gente lloraba a gritos. O sea, lo que significa allí, en ese versículo, es que ellos estaban llorando a gritos. No estaban simplemente las lágrimas saliendo de sus ojos. Estaban llorando a gritos. Miren, las costumbres judías, por eso lo decía el aspecto cultural, del sepelio dictaminaban que aún una familia pobre debía contratar por lo menos a 2 flautistas y una plañidera. Las plañideras son las que lloraban por pago, ¿verdad? Ni sentían, ni conocían muchas comunidades, pero llegó y como lo querían, ni lo conocían. Están pagando las que lloran. Ahora, si eso era una familia pobre, esta familia rica debe haber contratado a un buen número de plañideras y flautistas. O sea, el escándalo que había allí era horrendo, pero no de verdaderos sentimientos realmente. Y esa es una de las cosas por las que Jesús se turbó, como que se enojó, ¿verdad? Ver eso molesto, ver la hipocresía de aquella gente que ni sentían nada por Lázaro, ni quizás lo conocían, pero estaban con tremenda gritería. Entonces, el Señor estaba, lo que quiere decir, la frase se turbó, estaba disgustado, no meramente alterado emocionalmente por la pérdida de Lázaro y la condición de María y Marta en luto, sino que estaba disgustado porque el pecado, como decía, es la causa de la enfermedad, es la muerte que este mundo está enfrentando. La incredulidad, porque la gente lloraba como los paganos, ¿no? Los que estaban pagados, los otros quizás que no estaban pagados, pero como paganos, no sé si está visto un funeral fuera del contexto de la fe, pero por lo menos yo sí he visto algunos, el griterío y el llanto a gritos y tirados por el suelo, es horrible, ¿no? No pueden, el dolor tan grande, bueno, entonces los cristianos no amamos a nuestros familiares porque no formamos ese escándalo, ¿no? Pero es que estaban llorando como paganos, sin esperanza, como los que no tienen esperanza, le diría el apóstol Pablo más tarde. No, hermano, no se trata de perder los estribos y de desesperarnos en las pruebas. Aún entre la pérdida de nuestros seres queridos, sí lloramos, pero no como los que no tienen esperanza, porque sabemos en quién hemos creído. Entonces esta gente estaba mostrando incredulidad, como decía el apóstol, el 1 Tesalonicenses 4:3, como que los que no tienen esperanza. Sin embargo, el Señor, por otra parte, en su humanidad, mostró condescendencia, manifestando su empatía hacia los que verdaderamente estaban sufriendo la pérdida de Lázaro, que eran las 2 hermanas, y quizás algunos verdaderos amigos. Dijo un padre de la iglesia
Bueno, ninguno está embarazado aquí, no está buscando nombre, ¿no? Si no, este sería un nombre bueno. Teofilacto. Imagínense usted. Teofilactito, ven acá. Bueno, Teofilacto dijo: el Señor nos muestra su naturaleza sufriendo todas estas cosas. Ya abandonos y pruebas de que era hombre verdadero y no en la apariencia, ya enseñándonos que es preciso poner límites tanto a la tristeza como a la alegría. Tampoco el idioma español antiguo ¿no? Pero dice: el Señor nos muestra su naturaleza sufriendo todas estas cosas que estamos viendo en el pasaje, ya dándonos pruebas de que era hombre verdadero y no en la apariencia. O sea, era un hombre verdadero, no estaba disfrazado de hombre. No es lo mismo, no estaba asumiendo un papel de hombre, era un hombre que humanamente estaba identificado con el dolor de las hermanas, o ya dándonos pruebas de que era, de que era hombre verdadero y no en la apariencia, o ya enseñándonos que es preciso poner límites tanto a la tristeza como a la alegría. O sea, hay que haber mesura, hermano, en otras palabras, equilibrio, ni siquiera a la alegría darle un énfasis excesivo, o en el momento de la tristeza, simplemente el dominio propio que Dios ha dado a sus hijos. Bueno, Jesús lloró, dice el versículo 35. La palabra aquí es diferente al versículo anterior donde dice que estaba llorando. Aquí Jesús está derramando lágrimas. No es lo mismo, el grito eufórico, desesperado ese, de desesperanza, porque ya no hay nada que hacer, ya perdimos todo, ¿y qué va a hacer de nosotros? No, Él derramó lágrimas. Una palabra completamente diferente. No fue el llanto ese en voz alta que mostraba desesperanza, o un llanto ofrecido por los profesionales de las plañideras. Fue simplemente un derramamiento de lágrimas empático con la condición de dolor de las dos hermanas, a quienes, como ya dice el texto bíblico, él amaba. Se conmovió, hermano, grandemente ante el sufrimiento y el dolor humano. Y definitivamente, por lo ya mencionado, en cuanto a la condición del mundo. Pero para a veces nosotros, es difícil a veces pensar cómo es que Dios puede compadecerse de nosotros, ¿no? Lo vemos quizás demasiado grande, demasiado lejos, y pensamos que somos nosotros los únicos que sufrimos nuestras situaciones, pero que Dios de alguna manera está un poco distanciado, impasible. No, hermanos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros en nuestros sufrimientos, sino uno que padeció en todo, pero sin pecado. O sea, el Señor estuvo aquí y pasó por momentos de dolor y sufrimiento. Por eso Él nos entiende. No podemos verlo quizás como quisiéramos, ¿no? Pero Él está con nosotros y Él también se duele con nosotros en nuestros sufrimientos, aun cuando somos los responsables, porque muchos de los sufrimientos son nuestras medidas de mano, ¿verdad? Nuestras malas decisiones. Pero aún allí el Señor se compadece, el Señor nos da de su gracia para que nosotros podamos seguir adelante. Y esta es la novena lección. Dios sigue compadeciéndose de nosotros ante nuestro dolor y sufrimiento y nos ha prometido enjugar toda la lágrima del rostro de sus redimidos. En Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo, que fue otro que sufrió grandemente: pues tengo por cierto, nadie me lo contó, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Bueno, la reacción de los judíos no se hizo esperar, ¿verdad? Versículos 36 y 37. Dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera.
ahora está aquí llorando, derramando lágrimas, si pudo haber impedido que muriera. Otro mira como le llamaba. Bueno, ambos estaban equivocados, hermanos. Primeramente, pues sí amaba a Lázaro, pero no operó sus lágrimas como una manera de señal de impotencia. O sea, algunos interpretaron esas lágrimas como una señal de impotencia de Jesús. Mira, no pudo resucitar y está llorando, ¿no? Ahora no, ya, pues qué remedio, ¿no? Pero bueno, se ve que le amaba. No, simplemente el Señor no estaba llorando como muestra de impotencia o desesperanza, como quizás los judíos pensaban. También es cierto que pudo haber evitado que Lázaro muriera, pero los judíos estos se equivocaban al no confiar en él, como todos esos judíos que buscaban manifestaciones de poder. Por eso San Pablo dice después, los judíos piden señales, porque se están buscando la manifestación de poder. Pero hermanos, mire, aprendamos el Salmo 46, estar quietos y conocer que yo soy Dios. No nos aferremos a que las cosas tienen que ser y el poder y las cosas. Deja a Dios obrar. Déjalo, porque Él sabe. Él sabe. Confiemos en Dios y dejemos obrar su perfecta voluntad en nuestras vidas. Es una lección importante también. Cesemos de buscar nuestras propias soluciones. Si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. La verdad, pude haber sido interpretado de alguna otra manera, ¿no? Pero en realidad, a veces queremos que las cosas sucedan como nosotros pensamos que es mejor. No debemos aferrarnos a nuestras propias maneras de hacer las cosas. Es que así siempre se ha hecho, es que esto es lo mejor. Hay que dar a Dios el derecho que tiene de ser soberano y de hacer como mejor Él entienda, hermanos. Porque de otra manera no es el verdadero Dios. Si yo puedo tener un Dios al cual yo manipulo y hago de Él lo que Él quiera hacer, no es el Dios de la Biblia. Nosotros tenemos que sujetarnos. Bueno, finalmente ocurre el gran milagro, hermanos. Jesús, profundamente conmovido otra vez en su humanidad, Él no llega allí como a ver dónde está Lázaro. ¿Dónde está Lázaro? Búsquenlo. A ver, no, profundamente conmovido, como uno más que estaba sufriendo, ¿no? Viene al sepulcro. Dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. El hecho de que haya sido una cueva demostraba que era una familia rica. No todo el mundo tenía para nosotros una cueva hoy, pero en aquel entonces eso era una señal de riqueza, porque no todo el mundo tenía un lugar donde enterrar a sus muertos. Y Lázaro estaba embalsamado, y todo, en la cueva y encima una piedra. No sé si han visto, bueno, yo no he tenido la dicha de ir a Jerusalén, pero he visto las fotos y se ve desde la carretera el supuesto lugar donde estaba. Y hermanos, es una piedra, pero señora piedra, una cosa grandísima. Eso estaba ahí, impidiendo que Lázaro saliera. No, los muertos es como aquel borracho que llegó caminando y vio un cementerio, un muro grandísimo. No sé para qué ponen esto aquí. Si el que está adentro no puede salir y el que está afuera no quiere entrar. Bueno, el chiste no es programado, eso se sabía. Pero así es. ¿Qué sentido? Bueno, así es. El punto, hermanos, es que Jesús mostró sensibilidad y pregunta, ¿dónde está Lázaro? Y entonces lo llevan allí, a la tumba. Y nuevamente, pues Marta no tenía ni siquiera la idea de que Jesús fuera a resucitar a Lázaro. Porque cuando el Señor le dice que quitaron la piedra, Marta le dice, Señor, hiede ya, porque este es a lo mejor lo llamamos a un lado ahí para que no acelerara más eso.
olvídate, no pierdas tu tiempo, son 4 días. Y el Señor sigue, ¿verdad?, esperando que obedezcan, y por eso le dice, y aquí sí la confronta directamente, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ese sí era el momento, ¿no?, de quizás ejercitar la fe, porque ya todo está indicando, ¿no?, el mover de Dios y la intención de Dios. No es que queramos ahora salir por ahí a levantar muertos, porque es que hay quien lo hace, y hay cada ridiculez y cada cosa horrible. No, pero hay momentos en que Dios espera esa respuesta de fe, esa convicción. Si no te he dicho, Marta, que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Hermanos, esto es indicativo de que aún en los momentos de dolor y sufrimiento, Dios espera que algo hagamos. Él pudo haber hecho así, como en los videos, y la piedra estallar en pedazos, o hacer así. Miren lo que voy a hacer con la piedra. Incluso pudo haber sacado a Lázaro atravesando la piedra. Bueno, no es Dios, pero quiten la piedra. O sea, hay algo que ustedes todavía pueden hacer y deben hacer. Yo lo voy a resucitar, pero ustedes quiten la piedra. Quitemos los obstáculos, hermanos, que a veces impiden que Dios se mueva en nuestras vidas. Sí, no sigamos abrazando cosas que no ayudan. Dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. No me voy a dejar gobernar por ninguna. A veces estamos con ese lastre que nos impide elevarnos en la vida espiritual, porque estamos viendo aquello. No, tenemos que despojarnos de todo peso, dice ahí en Hebreos, y del pecado, que vamos a hacer ya, pero recuerden que el peso no es pecado, pero es algo que impide que nos elevemos. Entonces, hermanos, hay que quitar la piedra, hay que quitar lo que estorba, lo que me está robando el tiempo para hacer las cosas de Dios, lo que me está impidiendo cumplir con mis compromisos y usarlo como excusa para dejar de cumplir a los verdaderos sentimientos son otros. No despojémonos, limpiémonos de toda contaminación de sangre y espíritu. Bueno, eso fue lo que estaba pasando aquí. Había que quitar la piedra. Después que la piedra se cae, bueno, o antes Marta todavía no le cae el 20, ¿verdad? Pero bueno, las palabras del versículo, el versículo 40 es un resumen de lo que ya Jesús había dicho. Cuando dice esto que leímos, no te he dicho que si crees ver la gloria de Dios, eso va con la declaración que había hecho anteriormente, cuando le preguntó a Marta, ¿crees esto? Yo soy la resurrección de la vida. Y que cree, por eso le dice, ya no te lo dije antes, de otra manera, pero te lo dije. Eso a veces resulta un poco chistoso, ¿no? Porque, ¿cómo están torpes para entender a Dios? A veces que necesitamos que se nos digan las cosas de la misma manera y clarito. Y cuando ya el Señor nos está hablando hace rato, no te dije, Marta, que si tú crees ver la gloria de Dios. Bueno, hermanos, para no cansarles, dice el versículo, no, si ya no lo cansé, versículo 43, dice que el Señor dio un grito. Aquí sí no fue, dio un grito a alta voz, dice, clamó a gran voz, hermano, a gran voz. Y Jesús no tenía una voz esa de grito, era una voz potente, varonil, fuerte. Por eso podía predicar sin micrófono ni nada, ahí con la pura acústica del río, lo oían 3.000 gente. Increíble, pero tenía una voz fuerte. Imagínense esa voz ahora intensificada. ¡Lázaro! Disculpe, hermano. Ya se trata de ese mundo. Lázaro,
Pero no crea tener que haber sido algo así. ¿Sabe lo que dijo San Agustín? El teólogo San Agustín dijo: si Jesús no hubiera llamado a Lázaro por su nombre, todas las tumbas se habrían vaciado a su orden. Así fue escrito, ¿verdad? Para que sepan, quizás, hermanos, la intensidad de ese grito fue para que todos escucharan, para que estuvieran atentos al gran milagro que él iba a hacer, porque este era, hermanos, el milagro de los milagros. La séptima señal de la mesianidad de Jesús fue la resurrección de Lázaro, lo que mostró que el Dios Todopoderoso es el Dios de vivos, no de muertos, y estaba anunciando su propia muerte y su propia resurrección. Así que imagínense la importancia, ¿no? Pero todavía nos quedamos con la boca abierta después que dijo: Lázaro, ven fuera. Dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro del muerto en un sudario. ¿Cómo lo hizo, no? Solo por el poder de Dios, porque ¿cómo iba a caminar? Estaba todo envuelto allí. Pero el Señor pudo haber hecho así, otra vez, ¿sí? Y todas las vendas aquellas, y Lázaro listo para caminar. Desatarle y dejarle ir. Eso les toca a ustedes. O sea, todavía después que Dios hace lo que Él puede hacer, nos toca a nosotros hacer lo que nos toca, hermanos. No podemos dejar que Dios todo lo haga y sentarnos a esperar. Tenemos que cumplir con nuestra parte, con lo que tenemos que hacer. Y siempre va a haber, hermanos, algo que hacer, que podamos hacer, cuando Dios haya hecho lo que no podemos hacer nosotros. Porque a Lázaro, ni el médico sino solamente el Señor Todopoderoso. Pero las vendas, por favor, hagan algo, Ya les hice lo más importante. Ahora ustedes, aprendamos eso, hermanos. Bueno, les enumero las lecciones. Hemos aprendido que en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, bueno, Dios va a permitir de una manera u otra que el dolor y el sufrimiento lleguen a nuestras vidas, a nuestras casas. Si obramos en fe, Él siempre será glorificado en nosotros, en nuestros sufrimientos. Aprender a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Saber que llega hasta en las mejores familias. Se vale el consuelo, mostrar empatía. Es decir, como ya dijo, gozado con los que se lloran, con los que gozan, y llorar con los que lloran. Se vale el lamento, no la desesperación, pero el lamento es humano. Y la lección maestra: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué crees de Cristo? ¿En tus pruebas? ¿En tu dolor? ¿O acaso cambia tu concepto? Yo soy la resurrección de la vida, Marta. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿crees esto? ¿Creemos eso? Bueno, Dios sigue compadeciéndose de nosotros en nuestro dolor y sufrimiento, y nos ha prometido un futuro glorioso. Confiemos en Dios y dejemos de obrar su perfecta voluntad en nuestras vidas. Dejemos de luchar nuestras propias batallas, dejemos de tratar de buscar soluciones por nosotros, por nuestros esfuerzos. No nos aferremos a nuestra manera de hacer las cosas. Dejemos que Él haga lo mejor para nuestras vidas. Amén. Siempre habrá alguna cosa que podamos hacer: tirar la piedra, desatar a Lázaro. Y finalmente, Dios nunca se retrasa ni se adelanta. Como hizo aquí, llegó en el momento adecuado, aunque para ellas había llegado tarde. Que Dios les bendiga, hermanos,
y su palabra haya llegado a lo más profundo de sus corazones. Te damos gracias, Señor, porque eres el Dios verdadero y nos enseña a permanecer luchando y creyendo a pesar del dolor y el sufrimiento. Tú has sido testigos, Señor, del sufrimiento y del dolor de muchos de nosotros, hermanos aquí, que hoy aquí están y que han sufrido grandemente, Señor. Todavía hay duelo en sus corazones, pero esa fuerza interior, ese gozo que es incomprensible para nosotros, pues prevalece a nuestro dolor, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando y que no perdamos el norte, a pesar de que las circunstancias parezcan ser completamente adversas. Seguimos confiando en ti y seguimos esperando buenas cosas de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Vamos a cantar ese canto que dice: llenas tú mi vida. Vamos a hacerlo. Se lo recuerdan. Como el sol resplandece y llena de su luz, así llenas tú mi vida. Y la luna ilumina en la densa oscuridad, tú iluminas así mi vida. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte. Eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar. Como el sol resplandece y llena de su luz, así llenas tú mi vida. Y la luna ilumina en la densa oscuridad, tú iluminas así mi vida. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillo fuerte. Eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar. Qué hermoso canto, lástima que no lo conocíamos, pero bueno, disfrutamos de un dúo maravilloso. Gloria a Dios. Hay que aprenderlo, hermano, hay que aprenderlo porque tiene un tremendo mensaje ese pueblo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tener la oración sacerdotal. Si no hay alguien que necesita la oración aquí, pues con gusto. Si no, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, hermanos, ¿puedes? Sí, es lo que estaba...